Nosotros los seres humanos somos únicos y somos diferentes porque tenemos dos cosas importantes. Una es el cerebro, esa estructura bioquímica en la cual nosotros almacenamos información, en la cual nosotros podemos analizar, en la cual estructuramos lenguajes, y otras son las manos, que nos permiten construir, transformar de esas ideas a cosas tangibles, a cosas físicas, que nos permiten abrazar a otros humanos. Y todos nosotros, absolutamente todos, queremos cambiar el mundo. No existe una persona en el planeta que no quiera cambiar el mundo entero. Y todos tenemos esa motivación. Ya no necesitamos más charlas motivadoras, suficientes. Todos tenemos esa motivación. Queremos saber cómo. ¿Cómo hacemos para que cada uno de nosotros cambiemos el mundo? Yo les voy a proponer dos cosas que pienso yo pueden ser importantes. Todos queremos cambiar la educación. Y por ahí alguien vi que escribió su pregunta, bueno, ¿cómo la cambiamos? Exactamente, ¿cómo cambiamos la educación? Parecemos estar estancados en siglos pasados de educación. ¿Cómo cambiamos a las nuevas generaciones? Seguimos pensando que tenemos que cambiar algo para llegar a un futuro o trabajar solo con la gente joven. Tenemos que trabajar el presente, el futuro no existe. ¿Cómo llegamos a igualdad de género? Seguimos hablando y hablando y hablando y no hemos cambiado nada en siglos. ¿Cómo transformamos el emprendimiento para que deje de ser esa cosa superficial y vacía y se transforme realmente en oportunidades de innovación? ¿Cómo hacemos que la creatividad sea parte del día a día? Que no nos apaguen esa creatividad cuando nos están educando, cuando estamos trabajando, cuando estamos ejecutando cualquier cosa. Y lo más importante, innovación es como que viene un Dios que baja del cielo y de repente me va a transformar y me va a transformar en una persona innovadora. ¿Cómo hago innovación? La innovación es un resultado de un proceso. Yo no puedo premeditadamente hacer innovación. Las dos cosas que les propongo y que yo creo que pueden transformar a las personas son dos. Una es que nos transformemos en polímatas. ¿Qué es un polímata? Un polímata es una persona que tiene sabiduría en muchos campos del conocimiento. El ejemplo clásico es Leonardo da Vinci, que era un pintor de los mejores que han existido, un científico, un ingeniero, un matemático. Siempre se nos dice, el cerebro está dividido en dos partes, y el lado izquierdo es todo lo racional y lo lógico, y el lado derecho es el creativo. Y entonces nos separan como borregos, como dicen ustedes, nos separan desde muy pequeños, ya sea yo soy más matemático, yo sea más creativo. Y eso nos pierde porque el cerebro es uno solo. Y tenemos que trabajar con ese cerebro porque está metido en la misma cabeza. Es mentira que está separado. Está separado para facilitar las funciones del cerebro, pero no para impedirnos ser creativos y poder crear. Los momentos de creatividad, y esto está estudiado, y ahí pongo el nombre del científico si lo quieren googlear, es uno. Cuando estamos pensando, la actividad cerebral en ambos hemisferios funciona. Cuando estamos creativos porque viene la inventiva que lo tiene que transformar en racional, que después lo transforma otra vez en inventiva y otra vez en racional. Yo cuando era muy pequeño, mi padre me regaló una computadora. Eso fue en 1980, yo tenía 10 años. Era la Sinclair ZX81. Ese es un fotomontaje porque en esa época no existía selfies ni nada de esas cosas, entonces recorté una foto, no tengo fotos de esa época lamentablemente. Entonces, la cara sí es mía, Esa Sinclair, me acuerdo que cuando llegué y la conecté, ¿verdad? La conecté a la computadora, todo fascinado, y la prendo, y era una pantalla blanca con un cursor negro que se prendía y se apagaba. Tengo una computadora. Y empecé a programarla. Lo único que hacía era programar. Cualquier cosa, no importaba. Desde tonteras hasta resolver ecuaciones de seno-coseno, hasta hacer videojuegos. Nunca me he metido en eso. También cuando tenía 10 años, mis padres, mi papá y mi mamá, dijeron, tienes que aprender música para que tu vida sea mejor. Y me metieron en un conservatorio de música, ese también es un fotomontaje, si no se han dado cuenta. Me metieron en un conservatorio de música a estudiar violín. Cuando llegué al conservatorio, había un profesor rumano muy duro, y me vio y me hizo las pruebas, ¿verdad? Y me dice, me agarraba los dedos y me los tiraba, y me decía, tú tienes los dedos largos, vas a tocar viola, no violín.
porque necesitamos una viola en la orquesta. Y en 3 meses vas a estar tocando en la orquesta. Y efectivamente, en 3 meses estuve tocando en la orquesta. Eso me llevó a muchas cosas. Me llevó a ser productor musical. Yo llegué a Costa Rica después de un largo viaje por muchos países. Llegué a Costa Rica de vuelta y dije, yo quiero transformar la escena musical de este país, voy a trabajar como un productor y me voy a llamar Autómata. Y eso lo decidí a priori y bueno, al final llegué hasta los periódicos, salía hasta que me cansé y me aburrí. También tuve la oportunidad de trabajar en matemática y eso, bueno, ahí ustedes medio lo ven. Ese es un teorema que fue parte de mi descubrimiento en mi trabajo de doctorado. Ese teorema me llevó 2 años y medio en probar. Y al final ustedes ven que es bastante fácil la prueba. No era tan complicada. Todo eso se empezó a converger. Me metí a una escuela de diseño por aquí Mike Smith, que fue un presentador del año pasado. Me invitó a una escuela de diseño. Yo diseño, si yo hago matemáticas, yo diseño, ¿qué? Y de repente empecé a descubrir algo que se llama diseño generativo, que me permitía combinar matemáticas, computación, con simplemente la generación de expresión. Algo como esto, donde aquí está, no está infinitas veces, pero muchas veces el teorema de Pitágoras repetido una y otra vez. Este árbol se llama el árbol de Pitágoras. La polimatía es un estado mental. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa, viene instalado. Es como un disco duro de computadora. Viene todo listo para meter todo lo que ustedes quieran y nuestra capacidad es tenemos que aprender mucho para poder integrarlo. Aquí un ejemplo, no lo leen ustedes también, pero ¿qué es lo que está en contra de nosotros ser polímatas? Es la educación fuertemente. Esto era un curso de Arduino donde a los estudiantes les mostraba cómo hacer un sistema de control. Los estudiantes eran estudiantes de colegio, profesores de colegio, profesores de universidad, estudiantes de universidad, médicos, dueños de bar, había cualquier cantidad de gente, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos. Y estaban felices porque habían logrado con un bombillo y un termómetro a controlar la temperatura de un sistema. Vean, lo posteé en Facebook, vean lo que me escribe, no voy a decir el nombre para que después no tenga problemas con el YouTube y qué sé yo. Ahora les faltan llevar 8 cursos de matemática y muchos años en la universidad para empezar a entender los fundamentos de control discreto. Esa actitud, ese es un empleado. Ese va a ser un empleado. Porque si cree que tiene que llevar cursos para hacer algo, está totalmente equivocado. Y aquí tomo las palabras de uno de los presentadores que está por aquí, que no lo veo ahora, que es que uno puede cambiar y hacer lo que quiera en el momento que quiera y no tiene que llevar un curso para hacerlo. Repito, ser polímata es un estado mental y todos tenemos la capacidad de serlo. No es ser genio, es simplemente ser genial. Este es el manifiesto que le leo a mis estudiantes antes de cualquier curso. Sean estudiantes de bachillerato, de licenciatura, de maestría o de doctorado. Les leo este manifiesto. El arte, la ciencia y matemáticas son parte de la vida. No hay que tenerle miedo a nada. Eso es trillado, pero es cierto. Todo se puede hacer. Hay que ser arriesgados, insolentes y subversivos. Y eso me lo decía mi padre. Claro, me lo dijo después, ¿verdad? Cuando ya no valía la pena ser. Hay que cuestionar todo a todos y a ti mismo. Hay que apropiarse del conocimiento y las cosas. Si no sé ahora, sabré mañana. Del dicho al hecho es solamente hacerlo. Y doy las clases al revés. Esto lo tomé de una idea de que se llamaba Flipped Classroom, que en vez de dar... Yo me acuerdo que llevaba alguna vez, porque cuando estaba estudiando la parte de computación, llevaba un curso de programación y creo que era Modula en ese momento. Y yo estaba en la clase y el profesor, y la condicional if, then, else, y yo, pero ¿por qué no estamos programando? ¿Por qué me está diciendo if, then, else? Yo lo quiero programar. Entonces yo lo cambié. Entonces yo lo que hago es, les doy los temas, ellos los estudian en la casa, les doy algunas referencias, ellos se los estudian en la casa, y cuando vienen, aquí venimos a programar. Y tampoco es programador que me hacen esto de aquí, no. Ustedes programan lo que se les dé la gana. Ustedes utilicen los conceptos que vimos, que les acabo de dar. Y al final de la clase ustedes exponen lo que programaron y me muestran el código y lo explico. La segunda cosa que tenemos que hacer es ser artífices. ¿Qué es ser artífice? Es una persona que causa cosas. Una persona que es capaz de transformar de las ideas a algo físico, a algo tangible. De nada sirve que yo diga ideas si nunca las escribo, si nunca llegan a un libro, si nunca llegan a una página web y nadie más las puede leer. El artífice logra hacer que las cosas causen un efecto que tiene que causar.
Y es nuestras manos que no nos hemos concentrado. Nos concentramos mucho en el cerebro de la educación y no nos concentramos en las manos, en la ejecución de lo que estamos pensando. Este es otro regalo y bueno, la verdad es que mis padres han sido buenos padres, los mismos, ambos. Este también es un regalo de mis padres, un Lego cuando tenía también 10, 11 años. Y yo he sido un Lego maníaco toda mi vida. Y ese todavía lo tengo por ahí guardado. Incluso lo usamos ahora para hacer un prototipo de una cosa, por eso está la foto. Lo importante es que de eso me llevó a pensar, y en la universidad en la cual trabajo, en construir un laboratorio de fabricación. Un espacio donde las manos se empiezan a ejercitar, donde de la mente pasamos a la construcción de las manos. Esto es en la Universidad Veritas, en Costa Rica. ¿Qué es un laboratorio de fabricación? Es un espacio donde se puede hacer cualquier cosa. Es para esa insolencia, para esa subversividad. Las mesas son para pararse en ellas, para patearlas, para rayarlas, para pintarlas, para lo que quieran. Donde pueden estar niños de cualquier edad, niños y niñas de cualquier edad, pueden trabajar con lo que quieran, con lo que se les antoje. Donde pueden estar personas mayores, profesores, estudiantes, y pueden trabajar en lo que se les antoje y en lo que se les dé la gana. ¿Qué tenemos en ese laboratorio? Bueno, las herramientas para permitir esa fabricación. Esas son impresoras 3D 100% hackeables para poder modificarlas y transformarlas. Y tenemos un montón de máquinas que siempre, después cuando se hacen viejas, terminan todas desarmadas en una gaveta para reutilizar para otra cosa. Una máquina no puede estar, si una máquina está 3 meses sin usar, se desarma y se reaprovechan los componentes en lo que sea. Si tiene una máquina carísima parada por años, mejor desármenla y aprendan de ella. El Flap Lab, al final de cuentas, es un lenguaje universal, donde un científico puede estar sentado y un artista pueden estar sentados en el mismo lugar y pueden, a través de la fabricación, comunicarse. Es un lugar donde la ciencia, la tecnología y el arte se fusionan, porque es que la tecnología no tiene que ser solamente para resolver problemas. De hecho, es aburrido resolver problemas con la tecnología, pero expresarse con la tecnología es fascinante, es riquísimo y es lo que los lleva realmente a generar cosas nuevas que nunca habíamos pensado. También es un espacio para que el ciudadano o ciudadana pueda expresar sus ideas, pueda fabricarlas, pueda transformarlas en algo. No tienen por qué ser profesores universitarios. No se necesita un PhD para entender un sistema de control como ese estudiante lo estaba sugiriendo. Ser artífice es tener actitud. Ser artífice es ser hacker. Yo aquí vine a hackearlos a ustedes mexicanos y espero que ustedes me hackeen a mí también. Esto es un ejemplo de algo que hicimos que muestra por dónde es que uno puede transformar todo lo que uno empieza a tocar al ser polímata y al ser artífice. Este es un robot autómata que fabricamos con estudiantes de la universidad. Se nos pidió el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, vos que hablaste y criticas tanto la robótica, ¿por qué no te haces un robot? Y yo, perfecto. Nos juntamos con los estudiantes y yo a los estudiantes nada más les dije, esto es lo que podríamos hacer, un autómata, y les mostré un búho que no sé si se acuerdan, que es el de Furia de Titanes, que era una lechuza. Les dije, eso siempre me ha fascinado, ¿por qué no hacemos algo así? Ustedes háganlo y yo después le meto el controlador y le hago la programación, lo que ustedes quieran. Lo fabricaron los estudiantes. Aquí engranaje a engranaje, pieza a pieza, está construida por nuestros estudiantes y por el jefe de laboratorio. No solo eso, se presentó en el evento y ahí está el señor presidente de la República de Costa Rica y la señora ministra de Ciencia y Tecnología. Admirados, parecían chiquitos admirando el robot, que reaccionaba cuando alguien se colocaba enfrente, simplemente abría sus alas. Y después pueden buscar el video en YouTube. Pero lo más importante es que transformamos el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, siendo hackers, siendo artífices, siendo polímatas. Logramos colocar un discurso importante de que el ciudadano era el centro de la innovación de todo país y que por tanto había que concentrar sus esfuerzos en ellos. Y me pidieron que escribiera entonces una sección de ese plan nacional y no solo eso, se consiguieron fondos, 10% de los fondos de pymes para prototipado, otro tanto para entonces hacer talleres de creatividad con colegios y en ferias científicas, etcétera, etcétera. Se puede hackear el gobierno. Y para hackear el gobierno no hay que ser ni siquiera político. Lo que hay que es ser polímatas, entender muy bien, tener sabiduría en muchos campos y ser artífices, lograr construir, lograr que las cosas sucedan. Entonces, ¿cómo cambiamos la educación? Es que nadie la va a cambiar por nosotros. ¿Cuántos de ustedes aquí son profesores? ¿Cuántos de aquí son estudiantes?
Aquí está. Es que son los profesores y los estudiantes que cambian la educación. No es ni los ministerios ni los gobiernos. Somos nosotros que cambiamos la educación. ¿Cómo cambiamos las nuevas generaciones? Es que los niños y las niñas no están solos. Tienen padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos. Tenemos que cambiarlos a todos, porque el futuro no existe, lo tenemos que construir. Y si educamos a nuestros niños y niñas con cosas fascinantes y llegan a sus casas y no existe esa fascinación, eso se va a perder. Necesitamos educarlos a todos en el mismo momento y juntos. Basta ya de igualdad de hombres y mujeres. Somos iguales y punto. Tenemos que buscar que las mujeres sean nuestros jefes, que sean nuestros científicos, que sean nuestros roles y nuestros modelos de funcionamiento, que sean nuestros modelos de pensamiento. Y simplemente hagámoslo, punto. Y el emprendimiento, por favor, podemos hacer más. No tenemos que seguir modelos de otros lados para hacer emprendimiento, tenemos que inventarnos los propios. Hackeemos ese modelo de emprendimiento y transformémoslo en algo que sea de nosotros. Y la creatividad está en el centro de todas esas acciones. Si no somos creativos, simplemente vamos a ser empleados toda nuestra vida. Y la innovación va a ser resultado de todo ese trabajo y de toda esa acción si nos transformamos en polímatas y artífices. Gracias. Gracias.